tal? Soy Jorge Fernando Negrete, director general de Media Telecom Policy and Law, y seguimos en la cobertura especial aquí en FutureCom en Sao Paulo, Brasil, y el seguimiento a los principales eventos de la agenda latinoamericana en el más importante mercado de las telecomunicaciones de la región. Tengo el gusto de compartir la mesa en este instante con Fabián Jaramillo, quien es director general de la Unidad Regulatoria y de Control en Ecuador. Hace un momento tuve también el privilegio de compartir la mesa en un panel de asuntos regulatorios. Me dio mucho gusto compartir la mesa contigo. Bienvenido a estos diálogos de Media Telecom, Fabián. Muchas gracias, Jorge. Es muy satisfactorio poder compartir no únicamente aquí en Brasil, sino con varios otros países las experiencias que vamos viviendo en Latinoamérica respecto de este apasionante mundo de las telecomunicaciones. Te aclaro que la organización que presido se llama Superintendencia de Telecomunicaciones, es el organismo de control de las telecomunicaciones en Ecuador. Tenemos una característica en Ecuador, estas organizaciones por parte de la Constitución están definidas como autónomas y las encargadas de la auditoría, la vigilancia, y el control y la intervención de los servicios de telecomunicaciones que se brindan en el país. Fabián, existe en Ecuador un Ministerio de Telecomunicaciones, es decir, hay un diseño institucional robusto, complejo, que incluso viene acompañado también de una empresa pública, ¿no?, que presta un servicio vital para los ecuatorianos. ¿Podrías explicarnos a toda la audiencia de Media Telecom en América Latina, en Iberoamérica en realidad, de cómo se estructura el diseño institucional de la política pública y regulatoria en Ecuador? Bueno, en el caso de Ecuador se ha creado un Ministerio de Telecomunicaciones con el actual gobierno. La idea, y que me parece además plausible y natural, es que haya una entidad que se encargue de dar la direccionalidad, la política hacia dónde se quiere conducir el sector. Es por eso que se ha designado este ministerio, se ha creado el mismo, y es el ministro quien preside además el organismo de regulación, que en este caso lo denominamos CONATEL, Consejo Nacional de Telecomunicaciones. Este Consejo Nacional de Telecomunicaciones tiene a su vez un brazo ejecutor de la política regulatoria que se llama Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. La Secretaría se encarga, por lo tanto, de suscribir los contratos, de suscribir las concesiones, de administrar esos mismos contratos, y le corresponde al organismo de control, a la superintendencia, efectuar esa tarea que, como lo señalé, está determinada por la Constitución. Dentro de ello, como tú lo has señalado, está también la operación por parte del Estado. En el caso de Ecuador, el gobierno no se ha desentendido de la prestación del servicio, y es por ello que hay una empresa prestadora de servicios de telefonía fija, móvil, internet, transmisión de datos, recientemente televisión por suscripción, es decir, está tratando de obtener servicios convergentes para ofrecérselos al público. Junto con ello hay otras entidades como un canal público de televisión, una radio pública, que también son presididas por ley por el ministro de Telecomunicaciones. Esa es un poquito la estructura. Dentro de esa estructura, en donde el Estado es el actor preponderante, hay también presencia privada, y de hecho en la operación de telecomunicaciones móviles, por ejemplo, la mayor cantidad de usuarios pertenecen a las operadoras privadas. La operación de telefonía móvil por parte de la empresa estatal es realmente marginal. Y en el caso de radio y televisión, pues hay la presencia en un 85% de operadores o prestadores de servicios de carácter privado, y está restringido a un pequeño porcentaje al sector público y al sector comunitario. Fabián, veíamos hace un momento en el panel donde compartimos además la mesa con João Resende, el regulador de las telecomunicaciones aquí en Brasil. Estabas tú como autoridad justamente de Ecuador y varios operadores, y entre todos compartíamos varias inquietudes. Por ejemplo, el hecho de que América Latina tenga pues poco más de 700 millones de conexiones móviles habla bien de que se ha conectado a un continente. Sin embargo, hablamos de SIMs.
solamente tarjetas. Estamos hablando de que tenemos realmente poco más de 300 millones de ciudadanos conectados, lo cual nos habla de que tenemos un reto enorme todavía en la región para conectar. ¿Cuál es el reto de conexión que tiene Ecuador en ese instante en temas móviles y fijos? Bueno, creo que al igual que en el resto de países de Latinoamérica, la tarea se ha venido realizando en forma acelerada. Hemos llegado a tener cerca de 18 millones de terminales móviles en operación. Nuestra población es ligeramente mayor a 15 millones. Eso da cuenta de que tenemos más terminales móviles que personas en el país. Pero aún el reto está en lograr una distribución más equitativa, ¿no? Todavía hay grandes diferencias entre los centros urbanos y las ciudades, no digamos rurales, sino que no corresponden a las capitales de provincia, que están un tanto alejadas de los centros de mayor desarrollo económico. Ni se diga pues aquellos sectores que se encuentran en las zonas más apartadas de nuestro país, que además por su naturaleza tiene costa, tiene sierras altas y tiene una zona amazónica a la que le agregamos además muy orgullosamente las Islas Galápagos. Entonces la posibilidad de llegar a todos esos sectores no se ha dado por igual todavía. Ese es uno de los retos importantes. Creemos que ha habido un trabajo realmente relevante de parte de los prestadores de servicios. Reconocemos el esfuerzo y la inversión que han realizado, pero creo que la tarea que queda por completar es todavía enorme. Estamos hablando de que hay todavía conexiones que no se pueden llamar de banda ancha. El acceso a Internet ha crecido del 0.5% que teníamos en el año 2007 a cerca del 50% a la presente fecha. Es decir, ha habido una evolución importante en el transcurso de pocos años, pero estas conexiones todavía no las podemos caracterizar como conexiones de banda ancha. Las inversiones que se requieren, la seguridad jurídica que es indispensable para esas inversiones, hace que el momento en el que estamos discutiendo una nueva ley de telecomunicaciones debamos meditar bien para que ese cuerpo legal tenga durabilidad en el tiempo. Claro, hay una preocupación por algunos analistas del sector, entre los cuales yo me incluyo, de que a veces parece que estamos regulando o generando políticas públicas para los conectados, no para los no conectados. Es decir, tenemos que invitar a más gente a que se conecte, y de repente la regulación viene orientada solamente a regular a los que ya están en línea, ¿no? Con más impuestos, se les regulan solamente a ellos los servicios de calidad, pero tendríamos que buscar que más gente entre en los ecosistemas digitales. Y tenemos una serie de problemas para que eso suceda. A veces el espectro muy alto, a veces impuestos especiales, que es algo que comentábamos en la mesa, en otras tantas obligaciones de inversiones muy amplias y muy precisas, e ingresos muy bajos. Los operadores en América Latina, a diferencia de Europa, que tienen $30 de ARPU en promedio, aquí en América Latina andan en $10 en promedio. Entonces, ¿cómo poder realizar un equilibrio que permita las inversiones y al mismo tiempo permita que el Estado siga siendo rector de todo esto? Bueno, creo que el reto es realmente alto, ¿no? Lograr ese equilibrio, que por un lado se rentabilice las inversiones y por otro lado que el usuario esté dispuesto a pagar, tiene una connotación que realmente pone a prueba la creatividad y la imaginación. Pero creo que el tema parte por romper el círculo vicioso. ¿Por qué no crece más la demanda? ¿Por qué no hay más servicios? Porque son costosos. ¿Y por qué son costosos? Porque no hay suficientes. Entonces, el momento en el que logremos romper, como se dice vulgarmente, pateando el tablero, haciendo que una empresa rompa ese círculo vicioso, ofreciendo servicios en condiciones más económicas, va a comenzar a generarse, y ya no un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso, a través del cual habrá más oferta, se crearán más negocios, habrá nuevas oportunidades, nuevos nichos que van a ser atendidos, y eso dará lugar a que poco a poco la demanda crezca, se rentabilicen las redes y haya una recuperación más rápida de las inversiones.
Creo que por ahí va el reto, no es una tarea sencilla, le corresponde también al Estado como tal, dejar de mirar con tentación a esas exigencias que se pone sobre la oferta de espectro, querer rentabilizar la caja de manera inmediata. Le corresponde hacer un momento de espera y pensar en el beneficio de más largo plazo. Esa parte no es fácil porque cada gobierno pretende tener esos recursos para el desarrollo de sus actividades, pero ahí creo que hay que actuar de manera mesurada para que el Estado obtenga los recursos que requiere sin poner una sobrecarga sobre las operadoras. Es una tarea complicada, como lo dije hace un momento, pero en la que los participantes debemos apostar para que las cosas vayan en beneficio de los usuarios. En efecto, me da mucho gusto escuchar tu reflexión. Habría que recordar que, por ejemplo, Chile en la licitación de la banda 2.6 obtuvo solamente $12 millones por concepto de los derechos de espectro, ¿no? O Brasil en la licitación de espectro de la 2.5 fueron casi $1.200 millones, que parece mucho, pero no lo es tanto. Cuando si pensamos que México pedía, por ejemplo, por la misma banda con un país del 50% menos, $2.000 millones por la misma. Entonces, sí hay hay, digamos, sensibilidad de algunos gobiernos para estos aspectos del espectro. Y una pregunta adicional, Fabián. Hay una preocupación también por parte de los gobiernos por desarrollar agendas digitales cada día más robustas, cada día más transversales en la administración pública, y finalmente buena parte de los objetivos logrados en América Latina se han logrado por estas agendas digitales. Yo sé que ustedes en el ministerio y bueno, las autoridades que integran el ministerio han realizado una enorme labor de alfabetización digital. ¿Cuáles serían los ejes principales de la agenda digital de Ecuador? Bueno, creo que parte de este despliegue y de este crecimiento al que hemos asistido en Ecuador corresponde a este empuje dado por el gobierno de inclusión digital. No vale la pena dejar de mencionar el hecho de que hay, por ejemplo, más de 5.000 escuelas rurales que ya están conectadas a Internet. Pensar esa cifra hace pocos años era inimaginable. Pensar que en Ecuador se ha tendido más de 30.000 kilómetros de fibra óptica era igualmente inimaginable hace pocos años. Pero creo que todavía hay otras acciones que vienen de la mano con lo que tú mencionabas en este tema del costo del espectro. Creo que en una próxima asignación de espectro ya no se debe poner solamente obligaciones de cobertura poblacional, sino debe hablarse de cobertura territorial, de manera que aquellas zonas que no han sido incluidas, que no se han considerado para los despliegues anteriormente, estén también incluidos. O mirar una política a través de la cual se premie aquellos despliegues que se hagan en las zonas que hasta ahora no han sido atendidas. De esa manera creo que se puede conseguir bajar un poco la presión sobre las operadoras que pretenden recuperar su inversión lo antes posible y también jugar desde el lado del país en una apuesta por el crecimiento digital, en una apuesta por la creación de nuevas oportunidades de negocio. Estas oportunidades no las podemos dejar pasar y me parece que es un momento interesante en el cual, al estarse discutiendo una nueva ley de telecomunicaciones en Ecuador, deberíamos tomar en consideración todos estos aspectos para que hagamos una tarea adecuada y que tengamos una ley que beneficie a todo el sector. Fabián, te escucho con una reflexión muy sensata, incluyente y me da mucho gusto escucharte. Yo te quiero agradecer la oportunidad de poder platicar contigo hoy aquí en FutureCom en Sao Paulo, Brasil, y conocer de primera voz los esfuerzos de política pública regulatoria que realiza tu país, al que aprecio y además quiero profundamente, y te agradezco que hayas estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Jorge. Siempre un placer y a la orden para compartir sobre esta temática que nos apasiona tanto. Soy Jorge Fernando Negrete en la cobertura especial que estamos realizando en Media Telecom de FutureCom 2014. Seguimos aquí en Media Telecom. Quédense con Media Telecom.